quien forma parte de esta cátedra de especialización técnica, técnicas tácticas y protocolos del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Les saluda a su profesor Joaquín Valles y vamos a dar inicio al día de hoy al segundo encuentro sincrónico relacionado con el uso de la fuerza policial, denominado uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. Lo relacionado con la naturaleza pues, de la función policial, la cual es muy compleja, es variada y crítica porque la necesidad de su intervención no solo se produce de manera reactiva después de un hecho anómalo, sino que incluso antes de que este ocurra, para el cual resulta necesario la adopción de medidas preventivas. Estas tareas demandan una permanente capacitación por parte del funcionario, un entrenamiento efectivo, un entrenamiento policial efectivo, que garanticen una conducta ética siempre bajo el marco de la ley y que constituya bajo referente para la sociedad y que cumpla con el fin último de la policía, que es garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entre las facultades de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se encuentra el uso de la fuerza, eh, el uso del arma de fuego como pilar fundamental, la razón por la cual el comportamiento ético de los efectivos policiales, de los funcionarios, resulta esencial para cumplir de manera adecuada eh, con su función, siempre respetando los principios de legalidad, de necesidad y proporcionalidad. En Venezuela, en este caso específico, en los países de Latinoamérica y del mundo, el uso de la fuerza legítima e ilegítima por parte de la policía, pues donde se usa la violencia innecesaria o excesiva por parte de los funcionarios policiales hacia los ciudadanos o grupos de estos, es motivo de preocupación social y mantiene en alerta tanto a las instituciones gubernamentales del Estado como a aquellas encargadas de lo concerniente con la materia de derechos humanos. Para la regulación y control de este tipo de fuerza, se hace necesario definir una política de uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. ¿A través de qué? De lineamientos específicos que determinen cuál debe ser la conducta del policía ante la ciudadanía al verse en la necesidad inevitable de utilizar la fuerza para dar a esta un trato digno con respeto al ordenamiento jurídico y minimizando eh, la discrecionalidad del funcionario policial. Entonces, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales está orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo, constitucional y legal. La adopción de escalas progresivas, ¿sí? Para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, eh, a través de instructivos policiales permanentes, eh, donde debe haber respeto a la comunidad, siempre con respeto a los derechos humanos. El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado eh, para la defensa de la vida de la funcionario policial o de un tercero. Debe haber siempre una causa de justificación. Entonces debe existir y existen manuales, ¿sí? Donde que estandarizan la actuación policial y el uso de la fuerza en el campo policial, el cual tiene como objetivo
establecer normas y procedimientos de actuación en el marco del respeto de los derechos humanos, ¿sí? Relacionadas con el uso de la fuerza policial y debe ser regulada a un nuevo concepto de servicio de policía establecido en la ley que rige la materia, siempre prevaleciendo el respeto por los principios de la legalidad, de la necesidad y de la proporcionalidad enmarcados en el intento de la ética profesional. En este sentido, se constituye este como una herramienta de uso obligatorio, este manual, sin ningún tipo de distinción por razones de nivel de organización jerárquica, rango o cargo en el ejercicio de la función. Todos están obligados a conocer de este manual y aplicarlo, así como también en la formación, capacitación y especialización policial que se aplicará en todo el ámbito político territorial, nacional, estatal y municipal. Existe un marco legal internacional de acuerdo y tratado suscrito y ratificado por eh, la República Bolivariana de Venezuela, la República del Ecuador, relacionado con la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia del 25 de junio del 45, donde se destaca el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 48. Este documento es considerado en la actualidad como fundamento de todo el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y se tiene como patrón para medir el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales en asuntos de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, eh, considerado como el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquier tipo a los derechos humanos. Además del Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 79, que contiene las directrices éticas y legales para el ejercicio del cargo de funcionario policial. Además, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, donde uno de los aspectos más importantes de esta convención radica en el establecimiento de que no existe circunstancia, por excepcional que ésta sea, que pueda justificar la tortura y que ninguna orden proveniente de funcionarios superiores o autoridades oficiales puede ser invocada para justificar. Por ningún caso, por ninguna situación, puede ser justificada un trato cruel. Entonces, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, que es la cantidad de esfuerzo intelectual o físico del funcionario policial manifestado a través de las acciones durante un encuentro con un ciudadano, ciudadana o grupos de ciudadanos, cuya aplicación debe ser sistematizada y respetando el ordenamiento jurídico correspondiente, de aplicación sistematizada, es decir, progresiva. ¿A los fines de qué? De controlar los niveles de resistencia de los ciudadanos o grupos de estos en un momento determinado. El objeto de esta técnica de actuación policial, ¿sí?, es la minimización de las posibles lesiones en la persona que está siendo intervenida, atendiendo a los niveles de resistencia que sean desarrollados por esta, procurando con ello, en la mayor cantidad de casos posibles, disminuir la confrontación. La fuerza, el uso de la fuerza debe ser algo excepcional, algo extremo, algo inevitable
y algo que es considerado de última ratio. Es decir, el último, la última, que sea necesario el uso de la fuerza por parte del funcionario, que no haya otra salida sino el uso de la fuerza para poder repeler la acción. Porque siempre el policía va a responder como ser humano, él responde, repele la acción, como es tratado, va a tratar, como es tratado, va a tratar. Por eso se llama, esta parte se llama, tu fuerza es mi medida. A medida que tu fuerza, la fuerza que tú me apliques, pues yo me voy a medir a los niveles de fuerza que tú apliques, o los niveles de actuación. Si, tú, si la persona colabora con las órdenes policiales, si se enmarca, pues se queda en el bajo el marco legal, si no comete ningún tipo de abuso en contra del policía o de agresión que pueda perjudicar la integridad tanto moral como física del funcionario policial, pues el funcionario va a tratar de esa misma forma, mediar y de intervenir de la mejor manera. Pero a medida que, que la confrontación aumenta, el funcionario pues va a tener que ir incrementando de manera sistemática sus niveles de actuación. Y eso me lo va a decir quién, el momento y la persona que ha sido intervenida. Por eso tenemos tipos de fuerza. La fuerza policial, ¿sí? La fuerza no letal que se usa a través de control psicológico, físico, a través del uso del bastón, de sustancias químicas, como los gases lacrimógenos, en los casos de disturbios, el uso de perros, de armas no letales, balines de goma, con la finalidad de contrarrestar o de repeler la acción, pero sin causar daños físicos a la persona, a diferencia de la fuerza letal, que es la fuerza que trae como consecuencia la muerte o lesiones graves de las personas, porque incluye técnicas de defensa personal, disparos y uso de armas de fuego. Ahí se usa el arma de fuego y solo debe ser utilizado cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida tanto del funcionario como de terceros. Los principios que rigen el uso de la fuerza. Primero que todo, el principio de necesidad, que es la respuesta a una situación que represente una amenaza que requiera de una acción inmediata para evitar el agravamiento en actos delictivos o ilegales. Entonces, el uso de la fuerza física y armas de fuego es necesario cuando no existe otra forma de lograr eh, un objetivo legal. No hay otra forma, es inevitable. Entonces, es necesario el uso de la fuerza. La progresividad, ese nivel de fuerza empleado por el funcionario policial, se incrementa en la medida que aumenta la resistencia de la persona sujeta a un procedimiento policial. De modo que el uso de la fuerza potencialmente mortal está autorizado únicamente en una situación que constituya una amenaza eh, cierta y efectiva a la vista de cualquier persona envuelta en la situación, con el fin de que ésta sea preservada, tanto del funcionario como de terceros. Tercer principio, el principio de proporcionalidad. Solo la actitud y conducta de la persona sujeta a un procedimiento policial en el momento del desarrollo de dicha intervención determina el nivel de fuerza, ¿sí?, a ser empleado por el funcionario policial. Eso lo determina el manual de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, ¿sí? Solo la actitud y conducta de la persona que ha sido intervenida
va a determinar, ¿sí?, el nivel de fuerza a ser empleado por el policía. Criterio para graduar el uso de la fuerza. Bueno, los funcionarios policiales emplearán la fuerza física con apego a los siguientes criterios. ¿Cuáles son? El nivel del uso de fuerza a aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición del funcionario o funcionaria. Solo la conducta le va a decir cómo debo actuar. El uso diferenciado de la fuerza implica que entre la intimidación psíquica y la fuerza potencialmente mortal, el funcionario graduará su utilización considerando la progresión desde la resistencia hasta ser pasiva, hasta la agresión que amenace la vida por parte de la persona. Por eso se dice que es sistemática. Es sistemática y va avanzando a medida que va, a, va cambiando la conducta de la persona intervenida, hasta llegar a términos de agresión. El funcionario policial debe mantener el menor nivel de uso de la fuerza posible para el logro del objetivo propuesto. ¿Sí? Él debe actuar de la mejor manera, de manera disuasiva, de manera de lograr el entendimiento de la persona y que se evite, pues, de cualquier forma, el incremento de la violencia. En ningún momento debe existir daño físico innecesario, ni maltratos morales, ni maltratos físicos a las personas objeto de acción policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo directo. Eso está prohibido, prohibido. Disposiciones generales del método del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. El método considera la obligación del funcionario policial de actuar de acuerdo a los principios universales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La obligación policial, con el funcionario policial, de garantizar en todo momento los derechos humanos del ciudadano o ciudadana o grupo de estos que han sido intervenidos. En la mayoría de los encuentros entre policías y ciudadanos o grupo de estos consiste en la mediación de conflictos e intervención en las faltas. Y no necesariamente tiene que ver con la neutralización de hechos delictivos. En general, el policía actúa de manera disuasiva, de manera de, como mediador de conflictos de todo tipo, tanto familiares como en zonas públicas, ¿no?, viviendas, situaciones donde están involucradas personas en hechos no tan graves, pero que pueden ser solucionados a través de la mediación. Siempre la mediación ante todo, para no llegar a niveles extremos. ¿Cuáles son los medios formales de control social? Pues la actitud asumida por la persona durante la acción policial puede ser cooperativa, puede ser indecisa o no cooperativa. De ella se derivan los niveles de fuerza a utilizar por parte del funcionario y es deber de quien conoce el método crear las condiciones necesarias para que la actitud ciudadana sea siempre cooperativa. Debe llevarlo a ese nivel a través de medios de disuasión, a través de mediación de conflictos, a través de un efecto, de una actuación donde actúe a través de la parte psicológica de la persona. El funcionario debe estar preparado para ello. Y la aplicación de la fuerza debe ser justificada, debe ser proporcional, debe ser progresiva y debe ser regresiva, una vez neutralizada la resistencia. No debe haber una forma de mayor castigo que agrave, que agrave la situación. ¿Para qué? Para, de esta forma,
brindando seguridad desde el punto de vista legal, médico y táctico, tanto al ciudadano intervenido como al funcionario policial, para que también no tenga ningún tipo de problema legal a la hora de justificar su acción. Mm, La aplicación del método sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, los niveles de resistencia del ciudadano, sin agresiones físicas contra los funcionarios policiales, que el funcionario actúa a través de una intimidación psicológica, eh, y el ciudadano también repele no, actúa en contra del ciudadano eh, de forma agresión psicológica, utilizando agresión psicológica, intimidación, ¿verdad? Y esto ocasiona un desafío efectivo mediante gestos y modales que implica un riesgo latente de confrontación física, frente al cual el funcionario debe responder con su presencia. El indeciso, el indeciso por parte de la ciudadanía o ciudadano intervenido, significa que no acata visiblemente la instrucción policial, frente a lo cual el funcionario policial pues realiza el despliegue táctico de sus recursos disuasivos. Violencia verbal por parte del ciudadano intervenido significa el lenguaje rudo, obsceno, insultante, y frente al cual el funcionario pues utiliza el diálogo disuasivo, no cae en el terreno del ciudadano intervenido. A partir de este nivel se mantendrá el contacto verbal con la persona, adecuado al nivel de resistencia que asuma, pero manteniendo hasta el último momento en orden ascendente, es decir, dado que el contacto verbal procura siempre disminuir la resistencia y hacer descender el nivel de confrontación. Es como un nivel a través de escaleras, donde lo que se busca es, en vez de aumentar, bajar los niveles a través del diálogo y la disuasión. La violencia pasiva del ciudadano significa inmovilidad, peso muerto, resistencia sin activación muscular, frente al cual el funcionario pues aplicará técnicas suaves de control, consistente en inducción física sin producción de dolor. Simplemente controlar a la persona. Ahora, si usa violencia defensiva, pues significa oposición mediante activación muscular, frente a lo cual el funcionario pues aplicará técnica dura de control consistente en inducción física con producción de molestias físicas tendientes a hacer ceder la resistencia u oposición, pero nunca con la finalidad de realizar ningún daño físico. Ahora, cuando se dan las agresiones físicas contra los funcionarios policiales, hay una violencia activa del ciudadano, significa activación para atacar o agredir, frente a la cual el funcionario policial pues, puede utilizar armas intermedias no letales para neutralizar la conducta. El uso del bastón puede ser uno de ellos. La violencia mortal por parte del ciudadano significa la creación de una situación de riesgo mortal frente al cual el funcionario o funcionario policial aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien sea con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal. Esto dependiendo de los niveles de violencia que existen. Niveles ordinarios de fuerza, los niveles están representados por la presencia, el despliegue táctico policial, el diálogo, permitiendo a la mayoría de los encuentros policiales controlar la resistencia del ciudadano sin necesidad de contacto físico. También tenemos los niveles de transición. Los niveles contienen técnicas
suaves y duras de control físico a ser utilizados, que podrían iniciar una escalada de conflicto o producir el efecto contrario, siendo este último el objetivo de su aplicación. Una vez finalizada la resistencia, debe bajarse los niveles ordinarios de control del uso progresivo y diferenciar la fuerza. Los niveles extraordinarios de fuerza. El uso de estos niveles solo se justifica cuando están dadas las condiciones de legítima defensa o estado de necesidad, especificadas en el Código Penal, en tanto refiere al uso de armas intermedias y fuerza potencialmente mortal. Es decir, el funcionario policial actúa, se ve la obligación de actuar mediante el uso de la fuerza, utilizando su arma de fuego o cualquier otro tipo de arma letal, pero amparado bajo una causa de justificación, que puede ser un estado de necesidad o una legítima defensa. Eso se determina con la investigación. Siempre el diálogo debe ser y debe existir como la principal técnica a ser utilizada por el funcionario policial, con la finalidad de que resolver la mayoría de las situaciones conflictivas donde se usa la violencia verbal. El diálogo como instrumento de fuerza evita causar daños físicos innecesarios al ciudadano intervenido mediante un trato digno y respetuoso. El funcionario al iniciar el diálogo se dirige al ciudadano en los términos de señor, señora, deberá comenzar el diálogo tendiendo la mano con un saludo acorde a la hora del encuentro, identificando el cuerpo al cual pertenece y manifestando la intención de ayudar o resolver la situación que demandó su presencia. Asimismo, al hacer acto de presencia, pues él debe tomar en cuenta ciertas técnicas de tomar distancia de la persona intervenida, cierta distancia prudencial, y desde esa posición comenzará a dialogar de forma verbal, corporal, a través del cual debe expresar y mostrar confianza, respeto, amabilidad, educación, inspirando, ¿verdad? Seguridad y la intención de solucionar de forma pacífica el conflicto. Todo funcionario policial, una vez establecido el contacto inicial, debe colocarse a una distancia mínima de 3 pasos al iniciar la fase investigativa de diálogo. Esto va a depender, eso es relativo, depende de la situación. Existen las técnicas suaves de control físico, consisten esa técnica en presionar nervios sensoriales a los fines de controlar la resistencia pasiva del ciudadano intervenido sin causar ningún daño físico. Luego puede pasar a las técnicas duras de control, que son técnicas utilizadas para controlar la resistencia defensiva de las personas, afectando nervios sensoriales o motores sin causar lesiones graves. Esto contrarresta la resistencia defensiva. Y el uso de armas intermedias, ¿verdad?, a través de técnicas aplicadas como medida extraordinaria para controlar las agresiones activas, sin armas por parte de la persona. Estamos tomando en cuenta que la persona no está armada, ¿sí? Que al aplicarlas pueden causar lesiones graves. Entonces implica el uso del bastón o cualquier otro tipo, bastón policial o cualquier otro tipo de elemento técnica no letal. El uso de la técnica, el uso de la fuerza potencialmente mortal es el último nivel extraordinario de fuerza y su aplicación causa lesiones graves o la muerte, por lo que solo debe ser usado bajo condiciones de legítima defensa
estado de necesidad, es decir, causa de justificación, sin que esto implique la obligación de efectuar disparos para neutralizar amenazas mortales en razón de la resistencia de procedimientos tácticos previos. En este nivel se incluyen las técnicas de defensa personal usadas en las antes mencionadas. Normas de uso. El nivel del uso de la fuerza a aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la disposición del funcionario. El uso diferenciado de la fuerza implica entre la presencia policial y la fuerza potencialmente mortal, ¿sí? El funcionario eh, graduará su, su utilización considerando la progresión por parte de la persona desde la intimidación psicológica hasta la violencia mortal. El funcionario debe mantener el menor nivel de uso de fuerza posible para el logro del objetivo propuesto. En ningún momento debe haber daño físico innecesario ni maltratos morales a las personas objeto de acción policial, ni emplear la fuerza como forma de castigo directo. El funcionario o funcionaria debe prestar lo antes posible la asistencia y atención de servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Es deber del funcionario velar por la vida de la persona intervenida. El funcionario o funcionaria policial, a la mayor brevedad, debe notificar lo sucedido a los parientes, amigos íntimos de las personas heridas o afectadas, así como a su eh, jefe inmediato. Ningún funcionario policial podrá ejercer sus labores habituales si no está debidamente formado y certificado para el uso del equipo básico policial obligatorio. Es más, debe estar capacitado para el uso del arma de fuego. El funcionario debe ser un funcionario de una formación integral que debe estar formado en diferentes áreas y debe tener la capacidad para desempeñar la función policial de la mejor manera. La formación del funcionario policial para vencer la resistencia del ciudadano intervenido debe incluir técnicas de control que, al ser aplicadas aún con toda su potencia, provocan el menor daño posible desde el punto de vista médico-legal. El funcionario debe estar actualizado en materia de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, por lo menos una vez al año se le debe impartir una capacitación en lo relacionado con en materia de derechos humanos y el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a través de organismos encargados para ello, como en este caso Venezuela, la Universidad de la Seguridad, la Fiscalía del Ministerio Público, entre otros. El funcionario obra siempre en cumplimiento de un deber. Al señalarse que el funcionario actúa en cumplimiento de un deber, debe considerarse que al formar parte de la fuerza policial está actuando en representación de la autoridad que le ha sido delegada, ¿verdad?, a la institución por el Estado, como monopolizador del uso de la fuerza y la violencia. Además, que al ser integrante de la fuerza policial, por imperativo de ley, le corresponde actuar ante situaciones que puedan representar una potencial amenaza tanto para los ciudadanos como para sus bienes y para él mismo. Pero él lo hace en nombre del Estado, fue facultado por el Estado. Y es por eso que eh, puede cometer violaciones de derechos humanos, porque obviamente el Estado es el que comete este tipo de delitos. En este caso, en la persona del funcionario policial.
Se supone que es el Estado quien está actuando allí, quien le delegó ese poder de autoridad en representación del Estado. Entonces, para ello, el funcionario policial debe conocer los requisitos que le impone el ordenamiento jurídico para que realice determinada acción ante una posible agresión, por lo que la conducta ejecutada por el funcionario policial como persona obligada por un mandato de ley o un deber debe estar contemplado en la ley. Hablemos de las causas de justificación. Una de ellas es la legítima defensa. Cuando un funcionario policial actúa para prevenir una posible situación de riesgo para la comunidad y ese riesgo le comporta una amenaza para su propia integridad o de los ciudadanos, puede verse en la necesidad de realizar acciones de naturaleza defensiva, donde debe aplicar el uso de la fuerza, en este caso el arma de fuego, o uso de fuerza física, o de armas letales o no letales, lo cual viene a constituir una legítima defensa, entendiendo por esta que es la condición excluyente de incriminación penal que consiste en la acción de repulsión o rechazo a una agresión actual. Esa agresión es, además de ser actual, es ilegítima y genera un peligro inminente en la persona, del funcionario o de tercero, de su honor y de sus derechos o bienes propios o de otra persona. Entonces se justifica únicamente en la legítima defensa cuando ocurre una agresión actual, es ilegítima y que genere un peligro inminente a la persona del funcionario o de terceros en su honor, en sus derechos y en sus bienes propios o de terceras personas. Elementos que integran la legítima defensa: la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad. La necesidad, el funcionario no provoca la agresión o no la pudo prever, pero no pudo evitarla fácilmente por otros medios. La racionalidad, cuando se presenta necesidad racional, el medio empleado en la defensa. Es necesario racionalmente emplear un arma de fuego para defenderse de una persona que está disparando arma de fuego, está utilizando un arma de fuego. Es necesario y es racional. Y es proporcional, cuando el daño que podría causar el agresor es notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Entonces, muy importante estos elementos. Por eso que el cumplimiento de sus funciones, el policía preventivo debe agotar todos los medios pacíficos disponibles para poder lograr su cometido. Pero una vez agotados o descartados estos por inútiles o contraproducentes, el policía preventivo, para cumplir con su deber, ¿sí?, no solamente puede, sino que está obligado a emplear la fuerza de manera legítima, es decir, la fuerza racional y necesaria. Él debe advertir siempre al sujeto o ciudadano que si voluntario y pacíficamente no se entrega o desiste de su acción ilícita, la policía hará uso de la fuerza. Debe quedar muy claro que hay casos extremos en que el policía pues tiene que actuar inmediatamente con su mayor decisión, rapidez y eficacia. Esto es cuando la vida, su vida o la de otro, u otro bien jurídico de alto valor está en grave e inmediato peligro, es inminente. Y no hay más remedio que neutralizar con las armas al causante del peligro. Es algo inminente, ¿no?
no es necesario y es inminente. No hay otra forma. El equipamiento policial básico obligatorio que debe portar un funcionario para la aplicación de la fuerza. Entonces, los funcionarios están dotados adecuadamente por el Estado en su ámbito político territorial para poder aplicar correctamente los niveles de fuerza en función de sus correspondientes niveles de resistencia. Entonces, el equipamiento básico policial obligatorio consiste en chaleco balístico, equipo de comunicaciones, esposas y llaves, linternas, libretas de apuntes, armas no letales, bastones simples o extensibles, arma de fuego, correaje. Todo funcionario debe portar ese equipo básico obligatorio. Debe tener una portapistola, un portacargador, un portarradio, un radio portátil, portaguantes quirúrgicos y un portabastón. Además de que debe portar un equipo mínimo, aquellas unidades de orden público, los especiales del cuerpo de policía encargados de control de disturbios, como son casco protector, máscara antigás, protectores corporales, escudos, lanzagases, fusiles, subametralladoras. Estas municiones de estas armas deben ser de goma, de polímero, debidamente certificadas y avaladas para el uso de control de manifestaciones públicas. Además de los chalecos balísticos y tácticos y, como lo dije, municiones especiales que no sean letales, como son este tipo de municiones, y debidamente autorizados por la dirección correspondiente de armas y explosivos. Eh, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Espero, eh, bueno, que cualquier duda que tengan al respecto, pues me hagan saber a través del aula sus inquietudes y sus opiniones en relación a la clase que acabamos de ver, relacionada con este elemento fundamental como lo es el uso de la fuerza policial. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.